desde los 13 años de edad, presta su cuerpo a los maestros desencarnados. Sus pinturas mediúnicas reflejan claramente el estilo de pintores desaparecidos, como estas, en las que se reconoce sin dificultad el de Modigliani. Uno de los artistas muertos que con más frecuencia utiliza a Gasparetto para seguir pintando desde el otro mundo. Pero no es Modigliani el único. Otros muchos inmortales desaparecidos del mundo de los vivos se sirven de él para pintar nuevos cuadros con el mismo estilo que tenían en vida. Si todo es cierto, este es un cuadro pintado por Van Gogh a través de Gasparetto. Estos son apuntes realizados por el medium cuando es poseído por Toulouse-Lautrec. El mismo Rembrandt no tiene inconveniente en servirse de este medio y sigue pintando desde el otro mundo. Incluso Da Vinci lo hace. Este es nuestro personaje de esta noche, Gasparetto, un célebre medium brasileño que ha conmocionado a medio mundo. A través de él, según se afirma, pintores fallecidos continúan con su obra. Estamos seguros que muchos conocen ya el tema y estamos seguros que les ha sorprendido y fascinado. ¿No creen que se merece hablar más de él? Lo que haremos junto a nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso. Hablar de mediums, de espíritus y del más allá. Ahí estaba esa introducción, Fernando. Y yo he de confesar que no había visto... Bueno, hay que decir que hay un vídeo que regaláis con el número 2, creo que es de la revista. Sí. Es un fragmento, bueno, un caso o un programa de... Es un programa de la última serie que de hecho, que hemos hecho con José Benítez y yo, que se coprodujo con la televisión vasca, la gallega, la de Madrid y la valenciana, y se ha emitido en esas autonomías. Y en Telemadrid pues se emitió, no sé cuándo se terminó de emitir, si fue en enero o en febrero, ¿no? Yo he de confesar, era uno de los programas. No tuve la oportunidad de verlo, tampoco había visto el vídeo hasta hace 2 o 3 días. Pues te has perdido una serie muy divertida. Las personas de mi equipo la tienen grabada, la tienen ahí preparada para cuando tenga tiempo y me la pasan luego. Pero es muy curioso, yo había oído hablar de Gasparetto en varias ocasiones, nunca lo había visto. Es increíble este señor, ¿no? Es tremendo. Pero claro, lo que hay en el vídeo... El vídeo es de media hora, que es la duración de esos programas. Lo que hay del espectáculo, por decirlo así, de Gasparetto, pues son unos 17 minutos aproximadamente. El resto es la introducción, la despedida y una entrevista con él y situar al espectador en el tema. Pero eso es una pequeña parte. Estuvimos rodando, en ese rodaje llevábamos un equipo muy completo, llevábamos 3 cámaras de 35 milímetros y estuvimos filmándole ininterrumpidamente durante las 2 horas y pico que duró aquello. Y es uno de los espectáculos más vibrantes, más estimulantes, más fascinantes que yo he contemplado jamás. Es equiparable pues a un show del cantante que arrastre más multitudes y seguramente con ventaja para Gasparetto. Además él utilizaba música de Gianni, una música vibrante también, vibrante, fuerte. Es la que sale en la misma, increíble. La misma. A mí fue curioso porque lo hicimos con sonido directo y el sonido estaba muy saturado, no pudimos utilizarlo y yo no sabía quién era esa música, que además era la primera vez que yo la había escuchado allí en Brasil. Sabía que le mandaban
los discos de Estados Unidos, pero no sabía ni el autor ni el título del disco. Y durante 3 meses estuve escuchando música hasta que encontré y pude identificarla y conseguimos poner la misma música que la había utilizado. Seguramente, bueno, hay mucha gente, yo soy consciente de que habrán visto en televisión o a lo mejor lo han encontrado en la revista, pero para el resto de las personas que no han tenido la oportunidad, vamos a explicar un poco quién es Gasparetto. Me hago brevemente una introducción, si te parece. Un señor que de repente entra en estado de semitrance porque es consciente, parece ser, de lo que está haciendo, y se pone a pintar y hace unos cuadros increíbles que pueden ser de Toulouse-Lautrec, de Rembrandt, de un montón de pintores ya fallecidos. ¿Sigues contando tú que has vivido la historia? Sí, bueno, de una forma muy breve, él nace dentro de un ambiente, no nace dentro de un ambiente espiritista. Cuando él es pequeño, la madre cae en trance espontáneamente, no tenía ninguna vinculación con el espiritismo. El padre, Aldo, pues se asusta, va a buscar al médico, llama a una vecina para que se quede mientras tanto con su mujer, que se había puesto a hablar en alemán, un idioma que ella desconocía en condiciones normales. No sé, esto sería... La vecina le aclara que no, que eso es un estado de trance, y a partir de ahí el matrimonio Gasparetto se interesa por el espiritismo. Entonces, Luis Antonio Gasparetto, pues ya desde el principio está dentro de un ambiente propicio para el espiritismo. Y a los 13 años, lo que así empieza a dar muestras de mediunidad, se pensó que iba a ser una mediunidad de escritura automática, que es la misma especialidad, por decirlo así, que tiene la madre. Ella lleva psicografiados pues como 12 libros hasta este momento, pero en vez de ponerse a escribir, se puso a dibujar. Y a partir de ahí se inicia su carrera como medium pintor, pero desarrollándola a unos niveles espectaculares y escalofriantes, te diría yo. Porque en esa sesión, por ejemplo, que nosotros estuvimos presenciando y filmando, el ritmo, la media en cada cuadro era 1,5 minutos. No llegaba nunca a los 2 minutos en los cuadros que hacía a pastel. En los que hacía al óleo ya eran obras de una mayor envergadura y tardaba 3,5 minutos o 4 minutos. Además con las manos. Con las manos, en ocasiones también con los pies. Sí, y lo que era sorprendente era verle en ese estado de semitrance, no es un trance profundo, en el que me introduce la mano en la bolsa de las pinturas sin saber qué colores está cogiendo, sin mirar, está trazando manchas a un ritmo vertiginoso. Aquello de repente empieza a tomar forma, y lo que es más espectacular, lo que es más extraordinario, es que eso, al minuto de haber empezado a trazar la primera mancha, aquello se está definiendo como un cuadro con el estilo claro, preciso de Toulouse-Lautrec, o de Modigliani, o de Manet, o de Renoir, o del propio Picasso. Porque este hombre, y esa es su particularidad, presta sus manos teóricamente, yo no lo sé, eso es lo que se sostiene, lo que se dice dentro del ambiente espírita, y los críticos de arte identifican sin ninguna duda su estilo con el de esos pintores. Se podría argumentar que él preparaba eso, pero lleva hasta este momento unos 15.000 cuadros pintados. Y una de dos, que es la tesis que yo planteo en ese vídeo: o es un medium realmente y está prestando sus manos a los pintores muertos, o es un pintor genial. Conocemos a Fernando Jiménez, muchísimas personas que lo hemos visto, que lo han visto en televisión, saben que él mantiene una postura intermedia, nunca se define. Después de haber vivido esa experiencia, Fernando, ¿tú crees que es un pintor excepcional o realmente es un medio a través del cual se están manifestando todos esos pintores? Te digo lo que sinceramente opino. Sí, por favor. Pues no lo sé. Pero no lo sé, no como una postura de no compromiso, o por un empeño de mantenerme en una línea muy objetiva. Ya lo hemos comentado a veces, y creo que incluso en algún programa tuyo en otra ocasión, yo he estado vinculado durante 13 años al espiritismo de una manera muy directa, con sesiones que yo controlaba y 2 sesiones semanales. He acumulado centenares de sesiones encima de todo tipo. Mi experiencia como espectador o investigador, si quiero llamarlo así, es mucha. Después de esos 13 años,
tengo muchas dudas. Lo que no tengo duda es de que en esas sesiones o en muchas de ellas se producía algo que no era explicable desde un punto de vista convencional o lo que entendemos como racional, aunque no sea el término adecuado. Pero no sé con qué se establece contacto. Yo lo que sí te diría a este hombre es que es un estado absolutamente diferente al normal. Ya un estado alterado de conciencia y que bueno, que no esté poseído, por decirlo así, por los espíritus, sino que sea él su propio inconsciente y que está en como si fuera un trance místico o llámalo como quieras. Esa es una posibilidad. La otra es que esté realmente siendo manejado, que haya prestado sus manos a los pintores. Que es algo artificioso, premeditado y estudiado, lo descarto rotundamente. Actúa en un estado alterado de conciencia y que eso tenga que ver con lo trascendente, o sea, simplemente explicable por vía de lo paranormal, bueno, ahí puede haber dudas, pero no lo hace en condiciones normales. Lo curioso es que, como tú decías, bueno, lo dicen los críticos también, los cuadros cuando dice que le poseen Toulouse-Lautrec sí, los cuadros y las firmas, porque también firma los cuadros. Increíble. No solamente es el caso de Gasparetto, aunque quizás sea el más importante, hay personas que dicen que están recibiendo música del mundo. Un hermano de Gasparetto también es medium y lo que hace es componer o prestarse para que los músicos compongan. Ya ha habido otros casos más o menos célebres. Yo cuando empezó a ser conocido entrevisté, tuve en aquel programa de más allá pues a Matthews Manning, por ejemplo, que acaba de publicar su libro y era, bueno, pues una figura curiosa, un medium destacado aquí en Europa y vamos, no tiene ni comparación. No se trata de decir que uno sea mejor y otro sea peor, pero ni su brillantez ni su espectacularidad se puede comparar con la de Gasparetto. Es un fenómeno insólito, desde luego. Pero lo curioso, por ejemplo, en el caso de la gente que hacía música es que no te preguntas si Gasparetto sabía pintura de antes, porque en el caso de los músicos... No, Gasparetto era un malísimo estudiante, tuvo todo tipo de problemas de inadaptación, tenía una personalidad muy especial, muy curiosa, y entre los intentos que hizo su familia por que hiciera algo útil, me mandó a una escuela de arte, pero estuvo 3 meses, porque no valía para ello. Ya, te lo decía también porque en el caso de esos otros medios que reciben las obras de los artistas ya fallecidos, de los músicos grandes maestros, tampoco sabían ni saben música y de repente se ponen las solfas y las cosas raras y luego lo interpretan y sale una música suya. Claro, eso es lo que realmente, el que sea un músico, el que lo haga, ya, bueno, no ya costaría trabajo creerlo, pero alguien que no tenga ni idea de música y que de repente coja un papel pautado, se llama así, se parece y se ponga a escribir, y que eso sea música, eso sí me parece ya el primer paso para empezar a creerse que realmente está haciendo un trabajo de medium. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia el mundo desconocido. En Radio Nacional de España, Radio 1, Radio 4 y Radio 5. Aprovechado un poco, habría que estar muchísimo tiempo hablando de Gasparetto. Bueno, yo le remito a ese programa de televisión que a lo mejor han visto, o si no, bueno, ese vídeo que anda por ahí funcionando, un regalo de ese segundo número de la revista. Pero lo hemos utilizado un poco para preguntarte, sabiendo que estás o has estado muy relacionado con el mundo del espiritismo, si tú crees que los espíritus pueden llegar a comunicar de alguna forma con los seres humanos, a través de medium, a través de otro tipo de sistemas. La cuestión está, Miguel, en que lo creas o no lo creas. No hay pruebas de ello. Pruebas objetivas a veces sí, o presuntamente o supuestamente objetivas, que o aceptas que es una comunicación del otro mundo, o tienes que cuestionarte todo lo que es la psique humana y pensar que las posibilidades de los fenómenos paranormales no están limitadas a unos dotados, sino que son patrimonio de cualquier persona y además a unos niveles tremendamente desarrollados. Te pongo por ejemplo, desde un espiritismo medio que cae en trance y espíritu, por supuesto espíritu que a través de la medium pues dice que está preocupado porque ha dejado a la viuda y que
que están desconsolada y todas esas cosas, y te da el teléfono, la dirección y luego compruebas. Hemos vivido algún caso de Sí, o eso, o alguien que de repente pues te empieza a dar una comunicación contándote que es un filósofo más o menos gay del siglo XVIII y te cuenta una serie de cosas muy detalladas, muy concretas. Vas a una enciclopedia, buscas a ese personaje y te encuentras con que esos datos que te han dado son reales. Y te estoy hablando de sesiones en las que no hay ninguna posibilidad de contaminación. Estoy hablando de un trabajo serio y no de bromistas y nada de este tipo. Ese tipo de cosas son relativamente frecuentes. Y, bueno, los espiritistas lo dicen. Había un libro de Leadbeater que en la introducción, me parece, no textualmente no la recuerdo, pero decía, me sorprende que los humanos se refieran al reino de la muerte como ese reino desconocido del que nadie vuelve para contar cuál es su experiencia, cuando no hay sitio del que se vuelva con más frecuencia para contar lo que allí sucede como es ese, dando por válido todo lo que el espiritismo sostiene, que por otro lado es una doctrina, yo lo comentaba en la introducción de este vídeo o en la despedida. Estamos acostumbrados a un fenómeno de espiritismo más o menos sombrío de esos gabinetes de finales del siglo XIX, principios de esas medios enlutadas y de ese ambiente adusto y un tanto morboso. Y esto, que es espiritismo, lo de Gasparetto es algo lleno de ritmo, lleno de luz, lleno de alegría, te diría yo. Y unas semanas antes, una semana después, estuvimos en un centro espírita al norte de Sao Paulo, en Sorocaba, y también era algo luminoso, era algo lleno de alegría. Y es que el espiritismo lo que difunde es un mensaje de alegría, no es un mensaje que agobie, que entristezca, o ni mucho menos que te amenace como hacen casi todas las religiones. El espiritismo te plantea la supervivencia más allá de la muerte, te plantea la vida como un aprendizaje y defiende pues esas cosas que para los que estamos vivos por el momento son tan importantes, que es conservar tu personalidad, tus vivencias, tus sentimientos, tus recuerdos más allá de la muerte. Y ese es un mensaje, yo creo que muy vendible. Lo que pasa es que, bueno, entra en oposición con lo que sostienen las religiones y por lo tanto pues lo ha tenido bastante crudo durante mucho tiempo. A preguntarte tu propia opinión personal. ¿Tú crees que vivimos después de la vida, después de la muerte, que hay otra vida después de esta? ¿Que hay supervivencia del alma? Claro, me haces preguntarme cómo responde uno tajantemente. Si yo lo creyera firmemente, pues no me angustiaría nada la idea del morir o de la muerte de los seres que yo quiero. Tengo mis dudas. En el fondo, tengo la tentación de creer que sí, que después de esto, pues la historia continúa. Y si lo piensas, es lo único que da sentido a la vida. Si no, sería todo demasiado absurdo. Y bueno, yo diría que hasta la física cuántica empieza a manejar por el camino de lo trascendente, pero dejando lo racional y hablando del sentimiento puro, que es como uno se enfrenta con estos temas. Mi sentimiento es que sí, que la historia continúa después. Y como es un sentimiento que me gusta y me apetece la idea de reencontrarme con mis muertos queridos allí al otro lado y esperar allí a los que vayan llegando después, pues no me esfuerzo por contradecir ese sentimiento. Prefiero sentirlo aunque mi pensamiento tenga dudas. Un bonito sentimiento. Y vamos a continuar. De Gasparetto vamos a saltar a un segundo tema que comienza con esta introducción en el espacio en blanco de hoy. La ayahuasca, una palabra quechua que puede traducirse por la soga del muerto o la liana de los espíritus. Una liana, una planta utilizada por todos los hechiceros de la selva amazónica, la más fuerte, la más poderosa y la más temida de las plantas que los chamanes tienen a su alcance. Recibe diferentes nombres según la zona del Amazonas en la que se encuentre, pero para los botánicos tiene uno, Banisteria caapi. Una planta, una malpigiácea no bien conocida en sus componentes, rica en alcaloides que actúan directamente sobre el cerebro, produciendo unas consecuencias sorprendentes. Uno de esos alcaloides, aislado en la Universidad de Harvard, recibió el nombre de telepatina precisamente por eso,
por su poder de despertar en la mente del hombre la capacidad telepática. Pero son otras muchas sus cualidades, son otros muchos sus efectos. Permite alcanzar otros niveles de conciencia, permite comunicarse con otras esferas, con otro mundo, con el mundo de los espíritus, permite proyectarse astralmente, favorece la clarividencia. Al fin y al cabo es lo que se cuenta de ella, y después lo comprobaremos. Pero ahora... La ayahuasca, una misteriosa planta, quizá mágica, que sirve, según cuentan, para entrar en el mundo del más allá. Poco sabemos sobre ella. Es un secreto de los indios de las profundas selvas de Sudamérica. Y esta noche, gracias a nuestro invitado, queremos entrar en ese secreto. Y de paso conocer algunos de los estados que provoca esa planta mágica, la ayahuasca. Ese es nuestro segundo argumento, que también lo vamos a tomar para hablar de otras dimensiones, de otros mundos. ¿Tú probaste la ayahuasca o no la llegaste a hacer? Sí, la tomé, claro que la tomé. Sí. Llevaba años deseando tomarla. Yo creo que desde la primera vez que fui a Perú. Lo que pasa es que los azares de rodaje que me han llevado por América en muchas ocasiones, pues me han hecho tropezar con chamanes de la costa, por ejemplo. Pero no con los ayahuasqueros, que son, dentro de los chamanes, una raza especial, por decirlo así. Están en ceja de selva o en selva, porque es donde crece la ayahuasca. La ayahuasca es muy poderosa y también es muy peligrosa, y hay que saberla manejar. Luego los rituales para introducir al que consume la ayahuasca, irle liberando de la angustia inicial, que a veces llega a ser tremenda. Produce vómitos, ¿no? Pues son costosos, y es difícil. Está reservado el ser ayahuasquero para pocos chamanes. Y luego, en este último rodaje, pues nos la encontramos a las afueras de Río de Janeiro, en una comunidad extraña que mezcla lo ecologista con lo trascendente. Y bueno, funcionan como una secta en el mejor sentido. Yo no soy de los que entienden que secta tiene que ser malo per se, ni mucho menos. Como un grupo aparte, con su filosofía, su religión, sus creencias, su forma de vida y sus ceremonias, de las que son parte fundamental la ayahuasca. Ellos la preparan bien, la preparan pues con la ayahuasca, con la liana, con la Manisteria capi, y luego la mezclan con las hojas de otra planta, de la Cichotria viridans, que se potencian los efectos. Y bueno, yo no podía desaprovechar esa ocasión. Juanjo, que además iba ya leccionado por mí en lo de la ayahuasca, pues, y además él se apunta a un bombardeo. Se lanzó. Pues también. Y lo que pasa es que él tuvo la experiencia y yo no, porque él, como hombre metódico que es en su forma de trabajar, pues se lo planteó de una manera muy rigurosa, una serie de experiencias o de experimentos a realizar bajo el efecto de la ayahuasca, y yo la tomé simplemente para ver qué pasaba y qué se sentía, probablemente por influenciado por mi profesión y sintiéndome más psiquiatra que aventurero en ese momento. Y hicimos las 3 tomas. Lo que pasa es que en el rodaje yo cuido muy poco mi imagen, aunque la serie la dirijo yo y los guiones son míos. Pues bueno, entendía que el protagonista en este caso era Juanjo, porque era el que tenía una experiencia más larga de contar. Yo, después de las 3 tomas, cuando sentí que dejaba de controlar mi mente, hice un esfuerzo y me levanté. Afortunadamente llovía torrencialmente y aquello fue como una ducha, y durante un par de horas o cosas así estuve, tratando de sujetar la cordura o la razón, y se me fue pasando el efecto. Juanjo fue siguiendo el programa que él se había marcado, hizo sus experiencias, que fueron
tremendamente interesantes, sobre todo la más importante, que era un viaje. La ayahuasca, lo que se dice de ella es que sirve para todo. Depende de cuáles sean tus motivaciones y tu preparación para buscar ese efecto que pretendes, para conseguir el efecto que pretendes. Ahí el ayahuasquero la utiliza para diagnosticar, para buscar tesoros, para localizar personas desaparecidas, para ponerse en contacto con el mundo de los espíritus, prácticamente para cualquier cosa que tenga que ver con lo paranormal. Y bueno, como partíamos de esa base o de ese supuesto, pues Juanjo se planteó hacer un viaje desde Brasil a España, concretamente a Bilbao, y para comprobar si eso era real o no, pues llamó por teléfono antes y le dijo a la persona en cuestión que colocara en la habitación un objeto que no tuviera nada que ver con el dormitorio, para que así poder comprobar si realmente ese viaje se producía. Y bueno, oírselo contar a Juanjo. Además, cuando él salió de su trance, a mí ya se me había pasado el efecto. Inmediatamente le hicimos una entrevista. Él estaba todavía medio groggy, pero contaba las cosas con una vehemencia y con un entusiasmo que era estupendo escucharle, ¿no? La sensación que él te describía de libertad, de volar, todo el cielo por arriba y todo el mar por abajo. De repente encontrar unas luces ahí abajo, identificarlas como Lisboa y orientarse a través de las luces para llegar al País Vasco. Verse en Bilbao volando a baja altura por las calles, la sensación de atravesar las paredes, entrar en esa casa en la que llevábamos 3 meses y pico fuera de España, pues que hacía todo ese tiempo que no veía. Reconocerla, el gusto que le dio entrar en la casa, ir al dormitorio y encontrar allí en donde él había quedado pues un objeto que era una fotografía de las que él había enviado durante el rodaje. Todo eso está publicado en el número 1 de Espacio y Tiempo, y con detalle. Y como después comprobamos que todo eso era cierto. Pero ya que estaba de viaje, pues el ingeniero de sonido le dijo: ya que vas a ir por España, pásate por Madrid. Le dio la dirección de su casa y mira a ver cómo está mi gente. Y bueno, Juanjo se acordó dentro de esa situación y pasó por Madrid, fue a la dirección que le había dado este amigo, en la calle, en la casa, entró, vio toda esa casa, ese piso en el que no había estado nunca, por supuesto, vio toda una serie de detalles, vio a las personas y siguió. Luego hizo otras experiencias más, y cuando se le pasó el efecto, salió del trance y le contaba al ingeniero de sonido: pues sí, y por cierto, tienes unos palos de golf colgados en la pared y tienes esto y esto otro. El ingeniero de sonido, que era la primera vez que participaba en un rodaje de este tipo y vivía de cerca estas cosas extrañas de las que a veces me había oído hablar a mí, pues el hombre alucinaba. Sí. La experiencia fue un éxito en todos los sentidos. Habíamos tomado un poco como la ayahuasca, un poco como, bueno, para intentar entrar en esos otros mundos. Te vuelvo a preguntar, ¿eso era un viaje astral? ¿O era otro tipo de sintonización? ¿O qué era eso? Era un desdoblamiento, le puedes dar ese nombre, porque Juanjo era consciente de los dos lugares que ocupaba. Era consciente de lo que estaba sucediendo en aquel templo de madera en la selva donde estábamos metidos, donde estaba su cuerpo físico, y al mismo tiempo era consciente de lo que estaba viviendo su cuerpo astral, si es que realmente era eso, que es la explicación más directa y más lógica y más sencilla. Si uno no acepta esa explicación, tiene que buscar otra alternativa, y lo va a tener muy crudo, porque buscar otra interpretación le va a obligar a hacer multitud de equilibrios en la cuerda floja. Yo me quedo con lo más directo mientras no se me dé otra explicación más satisfactoria. Yo no tengo ningún recelo en admitir lo trascendente o en admitir la realidad de un viaje astral. No me molesta para nada la idea. Por lo tanto, bueno, pues puedo aceptarlo siempre que no se me dé otra interpretación mejor. No es el camino el de la ayahuasca, porque no, bueno, eso también el final de ese programa y el final del apéndice que yo escribí al artículo de Juanjo es
esa reflexión. Bueno, aquello está muy bien en esas circunstancias, pero no tiene nada que ver con lo que es un ayahuasquero allá en la selva, y haciendo eso por unas motivaciones mucho más serias, con una preparación mucho más rigurosa y sobre todo con una conciencia plena de lo que está haciendo. Aquella gente que consume, te diría que de una forma indiscriminada la ayahuasca, que ni siquiera sabe los riesgos que tiene. Luego, después de aquello, estuve estudiando, al volver a Madrid, estuve estudiando el tema. No había encontrado bibliografía suficiente, y en esta serie yo iba haciendo los guiones sobre la marcha para hacer las presentaciones en sus lugares. Luego he descubierto pues que la famosa telepatina no era nueva, era un alcaloide que ya estaba identificado previamente con otro nombre, con el nombre de armina. He visto que hay otras plantas en Europa que tienen ese mismo alcaloide, que las hay aquí en España, y no voy a decir cuáles. Mejor. El que quiera documentarse, que se documente, pero que entienda que la ayahuasca, y que ese alcaloide en concreto, pues es un alcaloide bastante peligroso, como todas las drogas. Hay que utilizar la dosis justa, porque si no es muy tóxico, y bueno, puedes morir como puedes morir si utilizas el beleño negro o la belladona sin saber las cantidades adecuadas. Pero además es que la ayahuasca tiene, entre otras sustancias, inhibidores de la monoaminoxidasa, que, bueno, son antidepresivos, que los psiquiatras ya utilizamos muy poco por las muchas contraindicaciones y riesgos que tienen, y que esa gente lo está tomando sin saberlo. Y si con el consumo de la ayahuasca simultaneas pues la administración de un antidepresivo tricíclico, por ejemplo, pues puedes tener problemas muy graves. O si tienes la tensión alta, puedes tener problemas muy graves. O si lo mezclas con chocolate, con determinados alimentos, puedes tener problemas muy graves. Y eso esa gente no lo sabe. Aparte de las consecuencias que puede tener el uso continuado de la ayahuasca, que hasta este momento no son bien conocidas. Tenemos 3 minutos antes de terminar esta primera hora. Muy bien. Lo que sí, de alguna forma, prueba es que uno es capaz, con ayahuasca o sin ella, de hacer esos viajes. Es un despertador. En todas las culturas del mundo lo ha habido. En las culturas americanas, yo estoy descubriendo, en lo poco que voy investigando en estos últimos 14 o 15 años, que cada pueblo ha tenido su despertador de conciencia. Y que el norte de Chile pues era otro, era el paricá, que lo esnifaban igual que se hace ahora con la cocaína. Lo preparaban, pulverizaban, es una mimosa, pulverizaban las raíces y las sorbían con una cañita, la recogían de un platito. Pero todo eso, la droga se ha utilizado siempre en todas las culturas con esas finalidades. Y dentro de un contexto, además. Dentro de un contexto determinado, con unas finalidades concretas y de una manera cuidadosa, y como parte de una ceremonia que se celebraba pues una vez cada cierto tiempo, y que solamente estaba al alcance del señor, que llevaba preparándose meses pues con una alimentación adecuada, con unas meditaciones, con toda una preparación que hacía que eso fuera útil y no una estupidez como está sucediendo hoy en día. Te preguntaba, Fernando, ¿esos estados son alucinaciones o pertenecen a otra realidad? ¿De alguna forma prueba todo ese tipo de cosas de que hay otra realidad a la cual podemos acceder con nuestra mente, con el cuerpo astral? A mi juicio, y por supuesto puedo estar equivocado y probablemente lo esté, sí, demuestran que la mente es capaz de trascender las barreras de lo puramente metabólico, de lo puramente bioquímico o de lo puramente físico, anatómico, y entrar en otro aspecto de la realidad que está ahí, pero que no es visible, no es mensurable en condiciones normales. Y al no serlo para nosotros, tampoco lo es para los aparatos que fabricamos, que son prótesis de nuestros propios sentidos, no otra cosa. 1 minuto nos queda. Tú como psiquiatra sientes, ves, has entendido, has comprendido que hay mucha realidad todavía por comprender, por vivir y por demostrar de alguna forma. Lo siento. Es algo que creo que se respira y que estamos respirando constantemente, que forma ya parte de nosotros ese sentimiento. Yo lo siento así, lo vivo así. ¿Tiene que ver quizá con la nueva era que estamos empezando a acostumbrarnos a todo eso? No, ha estado siempre ahí. Siempre ha habido gente que ha pensado, que ha sentido, que ha intuido, que ha creado, que ha vivido la vida desbordando esos corsés, esos esquemas rígidos de lo inmediato, que ha buscado 3 pies al gato y se ha encontrado con que tiene 16. Y no se ha conformado y ha seguido hasta encontrar 18. Siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación pues son un vehículo que antes no existía, y todo eso se difunde y se pone de moda y llega al alcance de todo el mundo. Unos prueban por curiosidad y otros, que tengan mayor interés y suficiente tenacidad, pues seguirán el camino. Espacio en blanco.
Un viaje al mundo de lo desconocido. Estos muñecos de apariencia primitiva y simple que están ahora contemplando son las momias más antiguas del mundo. No son consecuencia de una momificación espontánea por la naturaleza del suelo y del ambiente, como el resto de las momias americanas. Son, como las egipcias y las chinas, momias elaboradas, fruto de una técnica complicada, solo que estas tienen 8.000 años. Aquellas gentes que vivieron aquí en época tan remota tenían un concepto sobre lo trascendente, sobre lo que sucede después de la muerte, que consideraron fundamental conservar sus cadáveres momificándolos laboriosamente, 6.000 años antes de Cristo. Quitaban la piel al cuerpo muerto, le vaciaban de sus vísceras, incluido el cerebro, y secaban las cavidades con ceniza caliente. Luego las rellenaban con arcilla. También quitaban las grandes masas musculares y para mantener el cuerpo en la posición correcta introducían palos a lo largo de la columna vertebral, remodelando después las extremidades con paja y cuerdas. Finalmente, todo el cuerpo y la cara eran modelados con arcilla y volvían a cubrirlo con su propia piel, a veces entera y otras cortada en largas tiras con las que envolvían la momia. De esa forma, el cadáver original quedaba convertido en una especie de muñeco, en el que todo lo putrefactible había sido sustituido, manteniendo los huesos y la piel, es decir, el armazón y la envoltura del hombre. 3.000 años antes que los egipcios, los pueblos del norte del actual Chile preparaban sus cadáveres minuciosa y elaboradamente, anticipándose a cualquier pueblo de la historia conocida, empeñados en que ese cuerpo muerto no se destruyera y conservara en lo posible una apariencia de sueño, de reposo, esperando que, posiblemente la resurrección anunciada por los dioses, la vuelta de... Estamos ante otro misterio, uno más de nuestro mundo. Son las extrañas momias de Sudamérica, una apasionante historia que continuará relatándonos nuestro invitado de la noche. Y de paso, aprovecharemos para seguir intentando buscar respuestas de ese mundo trascendente que existe más allá. Lo haremos de nuevo junto a Fernando Jiménez del Oso. Ahí estaba esa otra introducción que de nuevo nos va a llevar, como decían nuestros compañeros, a descubrir más misterios. Has tenido la fortuna, Fernando, de viajar por un montón de países y verte con montones de misterios, ¿no? De primera mano a estar ahí al pie. Sí. Y lo que pasa es que cuanto más viajas, más misterios descubres, afortunadamente. Háblanos un poco de estas momias de Sudamérica que descubriste, que estaban ahí. Pues bueno, esa es una de las casualidades. Juanjo dice que no es casualidad, que es la nave nodriza. Hablo de Juanjo en torno a estos temas. Bueno, tal vez algunos oyentes o muchos oyentes no lo sepan. Lo que comentábamos al principio, es la última serie de programas de televisión, de documentales. La hemos hecho Juan José Benítez y yo un poco a la limón. Y se ha rodado pues principalmente por América, aunque llegamos también a la isla de Pascua. Y fue precisamente por la isla de Pascua. Como llevamos un equipo, pues en total eran de material de filmación casi 2 toneladas. 2 toneladas. Las cámaras, dos generadores, equipos de luces, eso sin contar el equipaje nuestro y sin contar el peso de los 12 que íbamos en el equipo. Entonces, claro, hacer hueco en un avión no es nada fácil.
Y estuvimos varios días detenidos en Santiago de Chile, pendientes del viaje a Pascua, que no pudimos hacer. Tuvimos que volver a España a pasar las Navidades, y luego después de las Navidades volvimos en enero y ya hicimos el rodaje de Pascua. Pero mientras estábamos ahí, esperando si se solucionaban los problemas técnicos para poder llegar hasta Pascua, había que hacer algo. Entonces, cosa que cuando ruedas con una productora privada, pues está contando mucho el tiempo. Hay que pagar dietas, hay que pagar todas esas cosas, y se han hecho los presupuestos de una manera muy aquilatada. Y surgió ese tema que para mí resultó ser uno de los más interesantes de la serie. Descubrimos, mientras estábamos filmando en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile, las tablillas Rongo Rongo que conservan allí, pues bueno, charlando con una arqueóloga, pues me puso en la pista del tema. Nos fuimos al norte de Chile, a Arica, que está pues casi en la frontera con Perú, a unos 20 kilómetros aproximadamente ya de Perú, una zona igualmente desértica y sedienta como la costa peruana. Y allí pues nos encontramos con las momias más antiguas del mundo, momias elaboradas, porque hay momias más antiguas, pero son producto de la momificación espontánea. Estas no, estas son momias elaboradas y tienen 8.000 años de antigüedad. 8.000, más que las egipcias incluso. Más que las egipcias, más que las egipcias, con otra forma de elaboración totalmente distinta. Te escuchábamos en esa introducción cómo hacían, sí, cómo quitaban todos. Y con un aspecto muy sugestivo, y plantea muchos enigmas, porque los yacimientos de momias o los enterramientos colectivos eran superficiales, no estaban en relación con el esfuerzo que supone esa momificación, esa técnica, y luego depositarlas en lugares que eran relativamente fácilmente accesibles. Y se encontraban allí grupos aparentemente familiares. Luego, después, con la datación a través del carbono 14, se descubría que eran de distintas épocas. Y había varias de esas, se han localizado varias de esas acumulaciones de momias. Lo que da que pensar, o lo que a mí me sugirió la idea de que ese era un pueblo pues nómada, que estuvo durante una temporada, durante varios siglos viviendo en aquella zona. Probablemente su origen estuviera en los Andes, que tenían como el pueblo hebreo puesto su intención y su alma en el lugar de origen, y con la pretensión de volver, y que iban momificando los cadáveres de sus muertos, guardándolos en lugares que ellos tenían localizados, con la idea de después, cuando se produjera el retorno a su tierra de origen, llevarse a sus muertos para que descansaran en su propia tierra. Y eso tiene mucho de enternecedor, ese fúnebre equipaje con el que ellos cargaban, fúnebre y enternecedor equipaje, ¿no? Con el deseo de no dejar los huesos de sus seres queridos por allí, por esa tierra que no era la suya, y tener la pretensión de, aunque pasara mucho tiempo, llevárselos al lugar de origen, ¿no? Retornar a su patria original. La idea es sugestiva. Y luego en esa zona nos encontramos a unos 80 kilómetros de ahí. Las momias las filmamos por primera vez, hemos sido nosotros los primeros en filmarlas, pero además también hemos sido los primeros en filmar un Nazca en pequeño, en los altos de Ariquilda, allí cerca de esa frontera con Perú, una serie de geoglifos muy parecidos a los de Nazca, más pequeños, pero todos llenos de símbolos, líneas paralelas, y luego después espirales, cruces, círculos, todo lo que tú quieras, en unos pocos kilómetros cuadrados, visible únicamente desde el aire, y con una técnica similar a la que se siguió en Nazca. Y fue un viaje provechoso. Todo eso lo rodamos en 3 días apenas. Con razón Juanjo dice que no hay casualidades, ¿no? No. Forma, eso era un testimonio de eso, de otras civilizaciones, del culto a la muerte, de todo ese mundo del misterio. No sé en qué número es, en el 1, hablas también de otra cosa increíble, las esferas de Costa Rica. Cuéntanos un poco cómo las descubriste, cómo son.
Mira, para mí los viajes estos son como compensaciones a mi adolescencia, a la frustración que yo podía sentir pues cuando ya a los 14 o 15 años empezaba a leer sobre estos temas, y luego ya después en mi juventud también, sin tener la más remota idea de que la vida me iba a llevar a conocer esos lugares y esos temas que yo leía apasionadamente en los libros de divulgación, apasionadamente, y luego después he comprobado que con una pasión no demasiado justificada, porque muchos de nuestros queridos amigos como Daniken, Andrew Thomas o Colosimo o tantos otros, pues la verdad es que exageraban bastante, fantaseaban lo suyo y en ocasiones pues mentían descaradamente, ¿no? Pero aún así ha habido temas que han resultado mucho más importantes de lo que ellos habían planteado en sus libros. Las esferas de Costa Rica es un tema poco conocido. La verdad es que se le ha dedicado un capítulo en algún libro de Charrús o de Daniken, pero muy de pasada. Y allá nos fuimos a Costa Rica para ver el tema de las esferas, y nos encontramos con un tema fascinante, del que los arqueólogos costarricenses confiesan honestamente no saber nada. Menos mal. Sí, es una de las... Costa Rica a ese nivel es una bendición de país, porque los arqueólogos no están comprometidos con ningún tipo de nacionalismo, no están buscando sus esencias o su identidad como les pasa a los arqueólogos peruanos y sobre todo a los arqueólogos mexicanos, entonces opinan con bastante libertad. Y no tienen inconveniente ninguno pues en decirte que no saben nada de las esferas de Costa Rica, o en decirte que los antiguos costarricenses pues eran caníbales, y además te dan las recetas jugosas y apetitosas recetas para condimentar a los seres humanos. Y bueno, tuvimos también la fortuna de tropezar con Ibar Zap, con un estoniano que lleva muchos años viviendo en Costa Rica y que es un apasionado del tema de las esferas, y que lo ha investigado pues como se hacen o como se deben hacer este tipo de investigaciones, pateándose en la selva y descubriendo cosas pues que no están escritas. Y bueno, lo primero en sí llamativo son las esferas, que a veces tienen 2,5 metros y 3 metros de diámetro. Perfecto. Esferas de piedra perfectamente labradas. Yo he leído la estupidez en alguna revista de que eran cantos rodados o piedras redondas por causas naturales. Bueno, eso es obra de... es un argumento insostenible para cualquiera que vea las piedras. Están labradas y se ven los golpes de toki o de martillo de piedra. Se les puede calcular una antigüedad de unos 2000 años a esas esferas, que están la mayoría, las que permanecen en su lugar, hundidas por su propio peso en el terreno esponjoso de la selva. Se han ido hundiendo lentamente y asoma apenas una coronilla por encima del terreno. Localizamos esferas en su lugar, que no habían sido movidas, que no estaban catalogadas, lo que significaba pues la sabrosa aventura de meterte por la selva, que te picaran los mosquitos y que tuvieras mucho cuidado donde ponías los pies, pero eso compensaba siempre, ¿no?, a pesar de tener que cargar con el equipo a cuestas. Y luego la teoría de este hombre, que es realmente interesantísima. Él ha descubierto... El problema de las esferas es que las que están catalogadas y conocidas no está en su lugar casi ninguna, como cuando se descubrieron en los años 30 y tantos o 40, cuando la United Fruit empezó a explotar aquella zona pues con plantaciones de plátanos, con sus bananeras, fue cuando se empezaron a descubrir esferas. Y bueno, era un objeto curioso, llamativo, espectacular, y se llevaron a San José, se llevaron a Palmar Sur, se llevaron a diferentes localidades para adornar jardines. Y lo que se ha descubierto con el tiempo es que la importancia de las esferas no estaba solo en su factura, sino en los agrupamientos, en las distancias relativas entre unas y otras y en la orientación, que es el trabajo que ya descubrió pues un investigador de Harvard, que fue en los años 40 a estudiarlo sobre el terreno, y que luego ha vuelto a descubrir Ibar Zap. Y había un ejemplo claro, una de esas alineaciones tiene que ver con lo astronómico, es decir, cuando una determinada constelación está de una determinada forma, la misma que están representando las esferas sobre el suelo, entonces en ese momento te está señalando una ruta. Sería como un mapa colocado en el suelo del mapa que hay arriba. Y entonces ya te pones a navegar siguiendo esa
esa orientación que te marcan, esa alineación de estrellas que está representada por las esferas en el suelo. Y siguiendo esa técnica y dando los datos a la computadora de a bordo, al ordenador o como se llame de un actual avión, pues se cumplió lo que en teoría Ibar Zap había descubierto, y con una de esas rutas. Y es que con esos datos, sin otros datos más que esos, el avión salió de Costa Rica, pasó sobre Isla de Cocos, pasó sobre las Galápagos y llegó a la isla de Pascua, siguiendo solo esas indicaciones. Fernando, los antiguos sabían mucho más de lo que nos han contado, ¿verdad? Por lo menos algunos de los antiguos. La diferencia está en el conocimiento ahora, por lo menos grosso modo, se divulga, se difunde, y en aquella época el conocimiento más que ninguna otra época significaba poder, y se lo reservaban para unos cuantos. Las castas sacerdotales, que eran mucho más que sacerdotes, eran sacerdotes, depositarios del conocimiento, investigadores, eran el conocimiento de ese pueblo, de esa cultura, de esa tribu. Afortunadamente, Fernando, hay muchos misterios todavía, hay mucho mundo por descubrir, hay mucha magia, hay mucho enigma, hay mucha vida, ¿verdad? Eso es una maravilla, sobre todo para ti y para mí, que hablamos de estos temas, ¿no? Y bueno, para todas las personas que te siguen, que nos siguen. Es lo bonito de hablar de estos temas, compartiéndolos con los demás. Y cuando vas a rodar por ahí, o cuando estás documentándote para preparar un programa de radio, estás haciéndolo, bueno, no para disfrutarlo tú, sino en solitario, sino para compartirlo con los demás. A mí eso me parece interesante, me parece una buena motivación para trabajar. Pero aunque no existiera solamente el hecho de buscar el misterio y encontrarte con él, y que en cuanto escarbas aparece otro y otro y otro y otro más, es algo que estimula, ¿no? En un principio te abruma, pero cuando pasa el tiempo ves que no, que eso te hace sentirte más vivo cada vez, ¿no? Afortunadamente la vida es mucho más amplia de lo que nos han querido contar, y hay muchas más cosas. Gracias a ti, Miguel, y gracias a los oyentes por su paciencia. Gracias a ti, adelante, y te vuelvo a ver en el programa. Cuando tú quieras. Gracias.